días a todos. Gracias nuevamente por asistir a una nueva entrega de entrevistas de Taliance. Hoy tenemos a alguien muy especial con nosotros que se llama Oyer Corazón. Eh, Oyer Corazón me recomendó hace relativamente poco este libro, a ver si se ve bien, para qué sirve el diseño, que estoy leyendo con muchísimo interés y es un libro que recomiendo y que vamos a recomendar en el próximo número de nuestra newsletter de septiembre en Taliance, porque es un libro muy interesante. Está coescrito con su difunto padre, Alberto Corazón, un diseñador de referencia en temas de branding y de otros ámbitos del diseño. Y hoy estamos muy ilusionados con que Oyer nos cuente cuál es su actividad. Oyer es diseñador de Customer Experience. Pero prefiero que te presentes tú, Oyer. Gracias nuevamente por participar en esta entrevista. Genial, mil gracias Miguel y mil gracias a todo el equipo de Taliant por tener esta entrevista tan fantástica. Efectivamente, soy hijo de Alberto Corazón. Mi padre hizo el diseño de identidades que seguramente os suenan si estáis en España, menos si estáis en Latinoamérica, pero identidades de cercanías, de la ONCE, de MAFRE, del Círculo de Bellas Artes, de la Biblioteca Nacional, de Verdecora, de Tesoro Público. Bueno, muchas identidades que Anaya, que seguramente os suenan. Yo trabajé muchos años con él como director de proyectos y poco a poco lo que fui descubriendo por el camino es que lo que más me interesaba del trabajo que hacía mi padre era centrarme en el usuario. Centrarme en el usuario quiere decir pensar cómo reacciona, digamos, el ciudadano de a pie frente a una identidad o frente a cualquier trabajo que hacía mi padre y que yo hacía con él. Y eso es lo que ha ido derivando en lo que ahora llamamos Customer Experience, que es uno de estos palabras en inglés que simplemente quiere decir cómo mejorar la relación de cualquier marca, cualquier tienda, cualquier empresa con sus clientes, con sus usuarios. Así que básicamente esto es lo que hago, cómo mejorar la relación de las marcas con sus usuarios. Súper interesante. Y entiendo que el formato que utilizas es el de Fractional Management. Utilizas, o sea, suelen ser proyectos que simultaneas, que no son exigentes hasta el punto de requerir toda tu atención y todo tu tiempo. ¿Cómo funciona en este caso? Sí, totalmente. Todo el descubrimiento y el advenimiento, que ya es una realidad del Fractional Manager, pues es fantástico. Y para perfiles como el mío, pues son una gran oportunidad, tanto para mí como para muy diferente tipo de empresas, que casi siempre son pymes nacionales, y que lo que buscan es alguien que se une temporalmente para crecer en experiencia de cliente, experiencia de usuario. Son empresas que se dan cuenta que necesitan vender más, por llamarlo de una manera, y que necesitan vender más mejorando la experiencia final de los clientes con ellos mismos. Entonces yo trabajo temporalmente con estas empresas como Fractional Manager, detecto dónde están perdiendo valor estas empresas en su relación con los usuarios finales, puede ser reputación, puede ser fidelidad, puede ser conversión, desde luego, y rediseño esos servicios que lo generan. Yo creo que la clave y el gran descubrimiento de todo lo que hacéis en Talia y del fractional management es que me incorporo dentro de la empresa y trabajo dentro de la empresa. No es una consultoría donde entregas un PDF, sino que lo que haces es arremangarte y trabajar junto con la empresa para mejorar ese reto que tiene la empresa, que son de los más variados. Claro, yo hay veces que me toca precisar un poco la distinción entre un fractional manager y un consultor. Y justo utilizo el mismo punto, ¿no? Que un consultor diseña, evalúa, analiza, planifica, plantea, pero no ejecuta. Y eso
aunque solo sea uno de los muchos verbos que puede llegar a hacer, es el más importante porque es el que le dota de responsabilidad a la hora de comprometerse con el resultado, ¿no? Un consultor siempre tiene, salvando las distancias, porque hay muchos casos, pero un consultor siempre tiene la excusa de, no, pero es que no se hizo como yo había sugerido. Ujú. Y sin embargo, tú no tienes esa excusa. Tú te enfangas, tú estás en la trinchera, tú estás ahí participando con la empresa como uno más, aunque no estés en nómina. Totalmente. Y ahora que hablas también de enfangar, te cuento una pequeña anécdota que también tiene que ver con esto, ¿eh? Siempre digo que soy fractional manager, profesor, soy profesor en el Instituto de Empresa, sobre todo una asignatura que he creado que se llama Buenos Servicios, y que soy también pastor en prácticas. Entonces, ¿qué quiere decir que soy pastor en prácticas? Vivo al lado de Madrid, en un sitio donde aquí al lado hay un monte fantástico donde salgo a correr y hay un pastor que se llama Antonio, que tiene 120 ovejas y 10 cabras. Esto es en Majadahonda. Invito a todo el que quiera venir a conocer a Antonio, desde luego. Y bueno, pues yo hago una especie de voluntariado con Antonio. Ahí voy cada 15 días, le ayudo a ordeñar cabras, a limpiar lo que ya falta. Bueno, me bajo mucho al terreno a ensuciarme. Pero sobre todo, Antonio para mí ha sido como una gran referencia de cómo unir lo que es el conocimiento rural y el conocimiento que siempre hemos dicho de sabiduría popular o de sentido común con lo que ahora son las modernas técnicas de management, que, bueno, pues el Instituto de Empresas, desde luego, es una gran referencia, pero que yo siempre llevo aplicando en todos estos años. Una vez voy a ver a Antonio y le digo, oye Antonio, me han invitado a dar una charla sobre economía circular en Murcia. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Y me dice Antonio, ¿eso qué es? Le cuento un poco lo que es la economía circular y me dice, diles lo que decía mi padre. Si lo usas, es barato. Y si no lo usas, siempre te va a salir caro. Y esto en realidad tiene mucho que ver con todo lo que se viene llamando Lean Management y todo lo que se viene llamando las metodologías ágiles, que siempre parten de una propuesta fantástica que es que no haya ningún desperdicio, que todo lo que tengas lo uses. Entonces, esta es una mirada que me encanta aplicar con todo tipo de empresas, que es qué es lo que no estáis usando, que si no lo estáis usando os está resultando caro. Es decir, cómo podemos mejorar vuestros procesos de Customer Experience para obtener más valor. Buenísimo. Eh, Fantástico. Pero estoy seguro que a estas alturas quien nos esté viendo está pensando en muchos posibles casos y probablemente le ayude mucho a esa persona a entender algunos casos concretos que nos puedas dar de colaboraciones que hayan sido particulares por exitosas o por fructíferas o por lo que tú consideres que merezca la pena reseñar. ¿Puedes ponernos algún caso de colaboraciones tuyas? Sí, mira, por ejemplo, un caso que me encanta es el caso Casa Batlló de Barcelona. Supongo que, bueno, si has estado en Barcelona y has tenido la suerte de visitar Casa Batlló, pues es un sitio que te quita el aliento, es un sitio increíble. Y es un sitio además, un negocio muy, muy interesante que contó con mi trabajo como Customer Experience. ¿Qué quiere decir esto en la realidad? Por ejemplo, este es un ejemplo de Casa Batlló, que es un centro cultural, digamos, que tiene 1 millón de visitantes al año. Wow. Para Casa Batlló rediseñé todo el Customer Journey. El viaje del usuario o el Customer Journey también son estas palabras espantosas en inglés, pero que estamos obligados a utilizar. ¿Qué quiere decir rediseñar el Customer Journey? Quiere decir ir detectando a partir de todo el mapeado de cuál es el viaje del usuario desde que entra en la casa hasta que sale y pone un fantástico review, que ese es en definitiva nuestro trabajo. Nuestro trabajo era mapear toda esta experiencia de usuario. ¿Qué quiere decir mapear toda esta experiencia de usuario? Quiere decir que
nosotros automáticamente, ya gracias a todo este trabajo del Customer Journey, sabíamos cuando en la cola de la casa, por ejemplo, estaba lo que llamábamos la familia 108. La familia 108 son padre y madre y dos niños italianos que van a gastar 108 euros en la casa. Teníamos también mapeada la japonesa Cookie. La japonesa Cookie es un perfil de mujer joven japonesa que, si somos rápidos, comprará la mochila de Hello Kitty que tenemos en la tienda junto con el trabajo de, que es un co-branding con Casa Batlló. Entonces, a través de todo este trabajo de Customer Journey, que en este caso era un trabajo muy físico, porque era una visita muy física, es una forma de ir aprovechando espacios donde se puede generar una mejor venta o una mejor reputación de usuario. Alucinante. Eh, ¿No te da no tienes a veces el pensamiento de que estás abusando de los clientes, de que estás utilizándolos más de lo que ellos mismos saben que se exponen? Es muy buena pregunta, muchas gracias, Miguel. Sí y no. O sea, sí, estamos manipulando al Claro. usuario, pero con una mirada de impacto positivo. Una mirada donde estamos buscando no solo que gaste más dinero, sino que mejore su relación con el entorno Claro. y con lo social. En el caso de Casa Batlló, además, es especialmente impactante porque nosotros empezamos enseguida también a trabajar en lo que llamamos la visita accesible. ¿Qué quiere decir la visita accesible? Bueno, pues empezamos a invitar a la Casa Batlló a mirar con otros ojos lo que son diferentes capacidades. Toda esta visita accesible que planteábamos desde un punto de vista físico y empezamos a trabajar con la atención al cliente y cómo tenían que mostrarse y cómo tenían que tratar a gente neurodiversa, por ejemplo, cuando acuda a la casa. Todo esto, una vez que yo ya dejé de hacer este trabajo, y esto que quede muy claro, que esto no es mérito mío, pero al cabo de un tiempo, la propia Casa Batlló empezó a contratar personas neurodiversas para atención al público. Personas neurodiversas son personas con espectro autista, sobre todo TDAH, síndrome de Down. Entonces, es cierto que todo esto mejora la imagen de la casa de cara al usuario. 1 millón de visitantes al año, de todas partes del mundo, que van viendo cómo en un sitio como Casa Batlló la atención al público ya es diferente. Bueno, estamos manipulando al usuario, sí, pero también a favor. También estamos consiguiendo que el usuario vea la integración, detecte que hay personas no neuronormativas que están realizando un trabajo espectacular. Entonces, claro, nuestro trabajo siempre es verdad que tiene todo un apartado ético interesantísimo. ¿En qué medida te estás aprovechando para manipular al usuario? Es igual que siempre ha pasado con la publicidad o con tantos campos. La clave es que siempre busco un indicador económico, pero también indicadores sociales e indicadores medioambientales. Y esto le llamamos el triple balance. Pues nada, desde luego otros se enfrentan a estos dilemas con menos eh, reservas, ¿no? Y eso desde luego te honra. Estoy pensando que mm, muchas de las herramientas de marketing digital son más despiadadas todavía con el usuario, ¿no? Son menos cuidadosas y más agresivas, más disruptivas y son capaces de... Leí hace poco las palabras de Harari, el autor de Sapiens, que decía que es la primera vez que podemos hackear al ser humano. Y, y yo creo que es muy atinado, ¿no? Es la mejor manera de explicar cómo pueden
directamente a abusar de nosotros. Me está encantando esta conversación, ayer. Cuéntanos más casos. Cuéntanos algún otro que te haya llamado la atención o que creas que merece la pena eh, referir. Genial. Mira, bueno, antes de eso, también sobre lo que comentas, ¿vale? Hay una cosa que se llaman las dark patterns, que son los patrones oscuros que hacen que un usuario haga algo que no quiere hacer y gaste más. El caso más clásico que a todos nos ha pasado es cuando vas a comprar un billete en Ryanair o en EasyJet o en alguna low cost que te están intentando continuamente vender algo que tú no necesitas, como es un seguro, como es un tal, 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 tal. Entonces, claro, como muy bien dices, todo gran invento del ser humano se puede utilizar para el bien y se puede utilizar para el mal. Entonces, en muchos casos se utiliza para el mal. En muchos casos el Customer Experience lo que busca es simplemente aumentar el ticket a toda costa. Pero este no es el caso de lo que intento hacer y de lo que creo que es realmente el trabajo de un buen fractional manager. Claro, claro que sí. Y Fantástico. si quieres también ahora sobre más casos, por ejemplo, que pueden ilustrar esto, que además este es muy interesante, es un caso práctico de un cliente que tiene una tienda de retail de reformas de cuartos de baño. Por confidencialidad no puedo decir quién es, pero fíjate qué interesante. Este cliente me encarga, entre otras cosas, todo el Customer Experience, todo el Customer Journey y ver cómo puede mejorar la experiencia de cliente, también cómo puede vender más, pero cómo puede además la propia tienda generar un impacto positivo. En este caso hicimos una cosa muy, muy interesante, que es que juntamos a todo el equipo de media y alta dirección de esta empresa, que es una pyme, unos 20 y pico personas, y les metí en un taller de co-creación de un nuevo reto. Entonces, te lo voy a explicar también con algunas palabras de estas espantosas inglesas, pero al mismo tiempo yo creo que muy fácilmente comprensible. Para que nos hagamos una idea, 24 personas a las que se les plantea el reto de cómo puede la tienda que se iba a abrir de formas de cuartos de baño generar un impacto positivo. Entonces, utilizamos una metodología que utilizamos a veces, que es primero un brainstorming de ideas malísimas, después un brainstorming de ideas buenas y después una matriz de impacto-esfuerzo. Suena así un poco enrevesado, pero te lo cuento en 2 minutos. Un brainstorming de ideas malísimas. Empiezan a salir post-its con ideas espantosas de cómo no generar un impacto positivo en la tienda. Pues, por ejemplo, tener a los dependientes desnudos, poner alambradas en la entrada, estar fumando puros, bueno, había ideas muy locas y muchas de ellas, y una de ellas tenía que ver con que estuviese la tienda súper sucia. Era una buenísima, malísima idea que tener la tienda hecha un asco. Esa generación de ideas malas sirve para animar a que la gente luego genere ideas buenas y además a veces se recuperan alguna idea mala para una idea buena. ¿Por qué todo este esfuerzo en primer lugar? Porque lo que queremos es que se generen ideas desde dentro del equipo que ya existe. Yo no quiero como consultor venir yo y decir, tenéis que hacer esto, sino desde dentro vais a crear este sistema. Y fíjate cómo una de esas ideas malas, que era que estuviese la tienda muy sucia, se acabó convirtiendo en un brainstorming de buenas ideas, que era un rincón del testeo. Entonces, ahora mismo en esa tienda, cuando el pendiente o la dependienta te está enseñando los suelos, por ejemplo, lleva un café que en un momento dado, sin querer, se le cae el café en un lugar especial de la tienda. Entonces esto genera mucho impacto en la persona que está dentro de la tienda queriendo comprar, genera mucho impacto, lo cual genera mucha pregnancia y se va a acordar y lo va a comentar cuando llegue a casa. Y luego el dependiente le va a explicar que es una especie de broma para demostrar lo bien que se limpia esa superficie y para hablar también de una serie de productos de limpieza eco-friendly
que además son de una tienda cercana, que es de kilómetro cero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, es una idea que nace del propio equipo y no es un equipo creativo, es un equipo que se dedica a vender cuartos de baño y que, sin embargo, al nacer de ellos, lo incorporan de forma mucho más sencilla y es mucho más rápido y, desde luego, mucho más impactante. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de cómo eso ayuda a la venta, ayuda también al planeta, porque estás hablando de productos eco-friendly, y ayuda también en lo social, porque estás fomentando, por ejemplo, la compra de productos a granel en tiendas de kilómetro cero de la zona. Y son propuestas que al partir directamente del equipo son abrazadas de forma mucho más entusiasta, ¿no? Todo el mundo las incorpora eh, con mucho más interés y con mucha más rapidez, como tú decías antes, porque no son cosas impuestas por alguien por un paracaidista que viene y les dice, como tú has explicado, lo que tienen que hacer. Claro. Claro, yo creo que ahí la clave, tú lo decías también al principio, es el fractional manager se une temporalmente, Claro. que tienes que conseguir que desde dentro exista la motivación intrínseca para hacer todo este tipo de cosas. De esa manera, cuando desaparece el fractional manager, el equipo sigue y todos esos proyectos siguen vivos. Muy bien. Oye, cuéntanos el último caso, porque, porque hasta ahora estos dos anteriores son muy llamativos por diferentes aspectos, pero estoy seguro que nuestra audiencia quiere escuchar un tercero. Perfecto. Mira, quería hablaros de este caso. Es un caso también confidencial porque está ahora mismo en progreso, pero es un caso para retail textil, ¿vale? Es gente que vende camisas, pantalones, camisetas, etcétera. Pero en realidad se puede aplicar a a casi todo sector B2C, que quiere decir que venden a usuario final y que tengan un ticket alto, ¿vale? Desde bicicletas, relojes, moda. Bueno, os cuento un poco cómo es todo el planteamiento. Es un planteamiento que ya llamo de regeneración de leads. Toda empresa B2C tiene clientes que ha perdido. Son clientes que ha perdido, son clientes que a lo mejor hace un año tuvieron una incidencia con la marca, con la tienda. Una incidencia que, atención al cliente, la resolvió, mejor o peor, pero este usuario en particular ha decidido no volver a confiar en esta marca. Digamos que le ha perdido. Entonces, a mí eso siempre me atrae mucho porque digo, este lead ya ha comprado, ha tenido la experiencia, ha tenido una mala experiencia, a lo mejor te ha puesto un mal review, pero tienes sus datos y podemos recuperarle. ¿Cómo podemos recuperarle? Bueno, es un servicio que tampoco puedo desvelar demasiado, pero es un servicio que llamamos de atención especial, que lo que hace es crear un nuevo, una nueva comunicación, un nuevo mensaje con estos usuarios que todas estas marcas ya han dado por perdidos. Entonces me interesa mucho esa recuperación de que no hay nada de, entre comillas, basura, no hay nada que se pueda tirar. Incluso alguien que ha tenido una mala experiencia, si consigues que tenga una buena experiencia, va a generarle muchísima más pregnancia, va a convertirse en un cliente mucho más fiel y se lo va a contar a mucha más gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este servicio de atención especial? Esto es un servicio humanista, empático y muy dirigido por la inteligencia artificial. Ya. Y es un servicio que lo que hace es crear una serie de mensajes por los cuales este tipo de usuarios que ya consideras perdidos vuelven a ti. Entonces tampoco puedo desvelar demasiado. Igual dentro de 6 meses, cuando ya lo tenga muy probado, nos volvemos a hablar. Pero es también un caso muy particular de cómo una figura de fractional manager puede entrar en una empresa durante un tiempo, mejorar
un servicio que tiene mucho que ver con el Customer Experience, que es la atención al cliente, y convertirlo en otra cosa, digamos. Es muy, está muy bien porque siempre he pensado, yo no tengo nada de conocimiento de las cosas que tú haces, pero siempre he pensado como usuario que las marcas se preocupan poco por revertir las malas experiencias. Ahora bien, también te digo que no desveles nunca para quién estás trabajando, para que esto no se popularice, pues entonces empezará a utilizarse de forma perversa como, y probablemente habrá muchos usuarios que finjan una mala experiencia para que luego les traten mejor por alguna otra, otra vía, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Además que me parece que eso que tú llamas pregnancia, que es una palabra con la que yo no soy muy familiarizado, pero que creo entender bien, eh, esa pregnancia aumenta significativamente cuando tú reviertes una mala opinión en buena, ¿no? De repente, como usuario, dice, oye, todos podemos entender que las cosas hayan salido mal, pero claro, la respuesta que me dan ante una mala actitud, un mal resultado por parte de la empresa va a marcar mucho cómo yo me voy a comportar con esa marca en el futuro, qué es lo que voy a opinar y si realmente son capaces de entender sus errores, pues me van a tener de su lado. Totalmente. Lo que decías de la pregnancia es además una historia preciosa. Pero antes de eso, efectivamente, fíjate lo que también tiene que ver con el mal uso de estas tecnologías. Desde luego, entre todas las incidencias que tienen las marcas, todo tipo de marcas, también hay mucho cara dura. Claro, Hay mucho cara dura que lo que quiere es que le devuelvan el dinero o lo que sea. claro, Pero es que todo eso ahora ya es fácil de detectar con la inteligencia artificial. claro, claro. Entonces, tenemos un poderoso aliado que además es absurdo no usar porque ya lo tenemos todo. Pero con esto que decías de la pregnancia, fíjate qué historia más bonita. Cuando yo trabajaba con mi padre, él hablaba de la pregnancia visual y decía, un logotipo tiene que tener pregnancia visual. Y yo le preguntaba, ¿qué quiere decir esto? Y me decía, pregnancia visual es la capacidad de que aunque estés expuesto a un logotipo durante poco tiempo, genere un gran recuerdo en tu subconsciente. Tenían unos sistemas bastante sofisticados para esos años de evaluación de la pregnancia visual de los logotipos. Claro, ahora o sea, claro, tú ves el logotipo de Cercanías, de Anaya, de la ONCE. Son logotipos con mucha pregnancia visual. Luego han tenido la fortuna también de pertenecer a grandes empresas que han hecho las cosas muy bien, por lo cual tu, tu imagen de Anaya, de la ONCE, de Cercanías, seguramente es buena, entre otras cosas, no digo que es por el logotipo, pero el logotipo lo que hacía en realidad era visualizar todo el servicio. Entonces, la pregnancia visual es lo que hoy llamamos de alguna manera también la reputación corporativa. O sea, la pregnancia que tú, Miguel, tienes sobre cualquier marca, la que hayas comprado en los últimos 2 años, es directamente qué imagen tienes de esa marca y cómo está de presente en tu top of mind cuando necesites otra vez un producto similar. Entonces, esto es algo que las grandes corporaciones hacen fenomenal, no hace falta decirte Amazon cómo trabaja esto, pero que las pymes pueden hacer también. Y las pymes pueden hacer desde una mirada de un customer experience proactivo, desde una atención al cliente proactiva, no reactiva. Entonces, todo esto está abriendo todo un campo interesantísimo donde todo tipo de pymes se pueden beneficiar de estas prácticas y de estas metodologías que al principio pueden parecer un poco palabras en inglés, pero que tienen una ciencia y tienen sobre todo un retorno sobre la inversión altísimos. Qué interesante. Mira, es que me estaba recordando ahora una cosa que leí hace relativamente poco en referencia a una historia que a lo mejor tú conoces, de Kentucky Fried Chicken. Eh, Resulta que tuvieron un problema de stock out
creo que fue en Inglaterra. No quiero equivocarme. Si luego, después de esta entrevista, recupero la historia, pues a lo mejor lo corrijo con subtítulos o lo que sea. Pero bueno, en un país donde estaba presente Kentucky Fried Chicken, se quedaron sin pollo durante una semana. Y sus restaurantes no podían vender su producto estrella, que era el pollo. Tenían patatas, tenían ensaladas, tenían salsas, pero no tenían pollo. Y claro, eso, imagínate el malestar que provocó en toda su clientela, que la marca de este estilo es mucha, que no podían comerse su pollo frito en su restaurante de comida rápida. Pues el departamento de marketing ideó una publicidad primera, o sea, a página completa en los principales diarios de ese país, que fue muy curiosa, que en vez de Kentucky Fried Chicken KFC, eh, reconvirtieron el logo y pusieron FCK, que son el método abreviado de decir fuck en inglés, joder. Eh, entonces luego explicaban con un texto un poco más largo de, oye, pues una empresa de que vende pollo sin pollo. Eso es horrible. Lamentamos mucho las molestias, pero vamos a mejorar el futuro. Y claro, eso provocó pues una avalancha de empatía, ¿no? Porque nadie hace estas cosas. Hay que tener muchas agallas, no sé cómo lo ves tú con tu visión privilegiada para esto, pero convencer a una empresa, a un CEO, para que publique algo así, no debe ser fácil. Bueno, es interesantísimo el caso porque incide sobre varias cosas que además las pymes tienen muchas más agallas porque son mucho más rápidas que todas estas grandes corporaciones. Claro, Y ahí tienen una ventaja, tenemos una ventaja competitiva muy alta. Y efectivamente es un caso fantástico de en qué medida es marketing o es customer experience o es una cosa o es otra. Y también es muy interesante porque en realidad la clave es que todo ya sea mucho más transversal. Esa acción que dices, que seguro que les generó un pico de pregnancia y de reputación, pues es una acción a caballo entre atención al cliente y marketing. De hecho, hace creo que 2 semanas o 3 semanas hubo un caso muy similar con Zara en Nueva York. Estaban reformando una de esas flagships que tienen en Nueva York, que son fantásticas, una reforma tan larga que tenían a los vecinos hasta el gorro de las obras. Continuas quejas, continuos enfados. De repente, sin avisar, sin decir nada, Zara envió un van de estos, una camioneta vintage muy mona, con café y galletas gratis para todo el que pasase por delante de la tienda, simplemente con el logo Zara y un cartel pidiendo disculpas por todos los problemas que habían causado y todas las noches sin dormir, y para ayudarlo, café. Una acción que también es Customer Experience, es marketing presencial, es publicidad. Bueno, lo que fue es un 35% de aumento en la afluencia a la tienda al día siguiente. caramba, Mm. caramba, claro. Claro, son los dos casos que a mí, sinceramente, no soy aficionado a este tipo de casos porque me resultan muy interesantes y me resultan además métodos indirectos de propiciar ventas que no pasan por el departamento comercial, sino que están detrás de la mente de un diseñador como tú eres tú. Eh, Cuando una empresa, oye, tiene un problema de tesorería, tiene un problema de financiación o lo que sea, sabe que tiene que llamar a un director financiero, ya Ujú. esté dentro de la casa, ya sea un fractional CFO, ya sea alguien externo que colabore de forma puntual, no sé. ¿Cuándo tienen que llamarte a ti? Oye, ¿qué es lo que tiene que pasar en una empresa para decir necesito lo que yo ofrece? Claro, es buenísima pregunta. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las pymes en España? La mayoría de las pymes en España, que son empresas
fantásticas y con una inteligencia salvaje y una forma de resolver problemas increíble, pero todas las pymes venden algo. Y los procesos de venta, que son en definitiva los de Customer Experience, normalmente se han diseñado de una forma espontánea, con gran inteligencia, pero hace mucho tiempo. Y no están aprovechando, desde luego, la inteligencia artificial, para empezar. Y no están aprovechando, en la mayoría de los casos, la información del usuario final, que esta es la clave. Cualquier empresa que vende tiene que entender muy bien cómo percibe la venta el usuario final. Y eso es Customer Experience. ¿En qué momento? Claro, es complicado, porque ¿en qué momento una pyme española se da cuenta que necesita un Customer Experience Fractional Manager? Además, ya son palabras también complejas. En el momento en el que se da cuenta que le está adelantando la competencia. En el momento en el que ve que tiene un producto muy bueno, pero que el cliente no lo valora tanto. Y hay pymes en España con productazos increíbles que están no aprovechando al 100% la narrativa, la forma de contar las cosas, cuáles son los, llamamos pains, los dolores del usuario final que ellos están resolviendo. Toda esta mirada, cuando viene alguien de fuera, por un lado, te ofrece el zoom out, lo ve desde arriba. Y esto es muy importante porque pues, la pyme, claro, el CEO de la pyme es que vive 24 horas al día inmerso en su mundo y nunca tiene la capacidad de ver las cosas de fuera. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué se está haciendo en otros países? Incluso es muy probable que tenga esos canales más o menos activos, pero no de una forma metodologizada. Entonces, una figura como la mía lo que trae es toda una serie de metodologías para trabajar desde dentro de las empresas para mejorar, en definitiva, su cuenta de resultados. Además de mejorar pues, el equipo, mejorar la cultura interna, mejorar también, como decimos, pues medioambiental y socialmente. Entendido. Y la última pregunta que te hago. ¿Tú crees que es esencial en tu misión de ayudar a las empresas que mantengas esa visión desde fuera? Es decir, corres el riesgo de que al cabo de un tiempo te intoxiques demasiado por la empresa y dejes de ser tan valioso como lo eres cuando tienes la mirada más virginal. ¿Te ha ocurrido alguna vez que tienes una colaboración constante con la empresa y que no acaba nunca? Totalmente. Aquí siempre son como diferentes equilibrios, ¿vale? Todas las empresas buscan innovación y esa innovación es muy difícil mantenerla desde dentro de una pyme. Pero claro, buscan innovación de alguien o que sea experto en su sector o que trabaje la innovación desde dentro, con los propios CEOs, con alto y medio mando. ¿Qué es lo que nos ocurre? Y por eso toda la figura de Fractional Manager es tan interesante porque también estás trabajando con diferentes empresas a la vez. Estás trabajando con diferentes pymes, lo cual también pues, genera toda una serie de conexiones diferentes, genera toda una nueva red. Y desde luego hay casos de todo tipo, pero las figuras que más consiguen generar un impacto rápido sin crear estructuras nuevas, con un impacto rápido, un impacto sobre la cuenta de resultados, tienden a ser figuras efectivamente externas y tienden a ser figuras que no quieren hacerse expertas en su sector. Hay una metáfora que a mí siempre me gustó mucho de cómo se resuelven problemas. Y dice, muchas veces los problemas se resuelven en profundidad. Entonces, para resolver un problema tienes que saber muchísimo sobre ese problema. Y este, por ejemplo, pues es el ámbito académico, pero un Mm. doctorado.
Y luego hay problemas que se resuelven también desde la amplitud. Y la amplitud es la amplitud del diseñador. Diseñador gráfico como mi padre, diseñador de Customer Experience como yo, diseñador estratégico, que también se llama. En definitiva, el diseñador siempre ha estado ayudando a mirar las cosas desde arriba y tener una mirada con mayor amplitud que profundidad. Y en ese sentido, mi figura y estas figuras siempre buscan más estar en muchas diferentes empresas que especializarse en una. Pero también de esto hay casos para de todos los colores. Mira, otra enseñanza valiosa que extraigo de esta entrevista. Yo creo que es un vicio general en España el no dar pie a ideas innovadoras provenientes de otros sectores, ¿no? Un caso típico es cuando se hace una selección de personal y se busca a un experto en ese sector para que replique en tu empresa lo que ha hecho para otras empresas, con lo cual lo único que haces es copiar, no estás innovando. La manera de innovar normalmente, aunque solo sea a través de una selección de personal, es fichar a alguien de otro sector y no estar tan condicionado por la experiencia sectorial, que yo creo que mata un poco esas ganas de aplicar mismas soluciones a entornos análogos, aunque no sean idénticos. Eh, una, una cosa que yo creo que tiene que, que, que no propicia la innovación real. En fin. Em, Oyer, he disfrutado muchísimo esta entrevista. Te agradezco enormemente tu paso por aquí, que nos cuentes tu historia. Vuelvo a recomendar tu libro porque aunque no lo he terminado, es Ujú. muy interesante, muy, muy interesante. Lo estoy disfrutando mucho y lo acabaré pronto. Y, y nada, lo dicho, mil gracias y seguimos adelante. Qué bien, pues mil gracias Miguel y mil gracias a todo el equipo de Taliant porque ha sido una experiencia fantástica y encantado de tener estas conversaciones y cuando queráis, pues muchas más. Fantástico.